Muy buenos días, continuando con la unidad número 6, vamos a desarrollar ahora sífilis, exactamente los mismos puntos: etiología, epidemiología, vía de transmisión, manifestaciones clínicas, perfil serológico. Por lo tanto, decimos que la sífilis es una infección de transmisión sexual de evolución natural sistémica crónica con periodos sintomáticos separadas de periodos asintomáticos o latentes, con una evolución natural que puede llevar a lesiones irreversibles. Se caracteriza porque no genera inmunidad, es decir, frente a una infección no quedamos cubiertos contra una nueva reinfección. Es curable con un tratamiento específico, la penicilina, y el agente etiológico es el género Treponema y la subespecie Pallidum. Esta bacteria se caracteriza porque tiene un tiempo de división de 33 horas, ya tiene un nivel de infectividad entre 1 a 4 microorganismos ya pueden infectar, son muy lábiles, a una labilidad muy alta, al calor, la humedad y la desecación lo destruyen. El treponema patógeno no se colorea con técnicas habituales y tampoco son cultivables, pero sí pueden mantenerse en cepas de inoculación de conejo, que es la cepa de Nichols, es la patógena, y la cepa de Reiter es la no patógena. Se caracteriza por su membrana lipídica, es la antigénica, y es la que puede darle cierta contención a cualquier mecanismo de defensa de nuestro organismo. Tenemos que tener en cuenta que, como dijimos al principio, es una infección de transmisión sexual, entendiendo que las infecciones de transmisión sexual son aquellas que se transmiten durante una relación sexual, que puede ser vaginal, anal u oral, sin el uso de protección como preservativos o campo de látex. Antes se las llamaba enfermedad venérea, y los agentes responsables para el conjunto de entidades que caen dentro de este gran grupo de enfermedades de infección de transmisión sexual, tenemos agentes virus, bacterias, parásitos y dentro de las bacterias el Treponema pallidum, que es responsable de la sífilis. Y así también otra de las entidades que están dentro de este grupo puede ser la gonorrea, las clamidias, herpes simple. Bien, tenemos que tener en cuenta que existen otras subespecies dentro del género de Treponema que generan distintos tipos de entidades. Y son las especies pertenue, que generan la entidad frambiesa, entidad Piam, la subespecie Endemicum, que genera la sífilis endémica, Begel, y el Caratheon, que es una entidad pinta. Generalmente estas entidades es de la zona subtropical y tropical. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que la sífilis puede afectar a todas las edades, es decir, un recién nacido, a un adulto y a un anciano. Recién nacido, como vamos a ver más adelante, por la transmisión vertical madre-feto. Más frecuentemente esta entidad es en el grupo etario entre 15 y 40 años por tener mayor actividad sexual, y en las poblaciones de riesgo, es decir, que tengan mayor factores de riesgo por tener una alta frecuencia de actividades sexuales. Ocurren en todo el mundo y su incidencia varía con la distribución geográfica y el entorno socioeconómico. Así tenemos que la mayor prevalencia de sífilis se encuentra en África del Sur, sudoeste de Asia y Sudamérica, con respecto a Estados Unidos, que es el país que menos incidencia o prevalencia de sífilis tiene, así como Australia y Nueva Zelanda. En los últimos años, como vimos, en todo el mundo y en especial en América Latina y el Caribe, se ha observado un aumento en la incidencia de las infecciones de transmisión sexual, teniendo el predominio la sífilis por sobre las otras, gonorrea, clamidia, entre otras.
Argentina no está al margen de este contexto regional, ya que también se ha observado una tendencia en aumento de estas patologías, cuyas tasas en la población general y la sífilis congénita constituyen un indicador indirecto del avance de otras enfermedades de transmisión sexual que se suman a la sífilis. Todos estos datos son de la última encuesta 18. Así podemos ver que la tasa de notificación de sífilis temprana, sin especificar el sexo por 100.000 habitantes, ha tenido un gran aumento para el año 2017. Es decir, de 11,7 en el 2013 a 35,2 por 100.000 habitantes, el aumento es muy, muy importante. En cuanto, según los grupos etarios, no escapa a la mayor incidencia en los de mayor actividad sexual, que serían entre los 15 y 45 años, y el pico es alto. Esto hace de que la educación sexual es sumamente importante, ya que la prevención de esta entidad es usando preservativos o campos de látex a efectos de minimizar el contagio. En cuanto a la sífilis temprana en ambos sexos, sin especificar, podemos ver que la región del NEA tiene una elevada incidencia y la región del centro también ha aumentado muchísimo su incidencia en los últimos años. En cuanto a la sífilis congénita por 1.000 nacidos vivos según la región del país, también podemos notar que en el NEA ha habido un aumento significativo, así como también en los últimos años ha habido un aumento en la zona sur de la Argentina. Es decir, que en la zona centro y en la zona sur y en el NEA es importante el aumento. Mientras que en la zona de Cuyo es menor la tasa de sífilis congénita por 1.000 nacidos vivos. En cuanto a las vías de transmisión interhumana, tenemos el contacto sexual y la vía vertical, que es la sífilis congénita, son las de mayor prevalencia o la vía más importante. Le siguen la vía transfusional y la vía accidental. La accidental es en los laboratorios y la transfusional está minimizada por dos grandes factores, porque los bancos de sangre tienen un control estricto para esta entidad, ya que se hace la BDRL, y toda prueba que me dé positiva, el sachet de sangre es descartado. Así como también el treponema tenía una elevada labilidad a las temperaturas y por lo tanto en conservaciones de 24 48 horas a más tardar el treponema es destruido en muestras o en sangres que son conservadas a bajas temperaturas. En cuanto a la evolución natural de la sífilis, como dijimos, es una evolución natural crónica que lleva a una lesión irreversible y pasa por diferentes etapas. Así tenemos estas etapas, es un periodo de incubación, después tenemos la sífilis primaria, la sífilis secundaria, la sífilis latente y la sífilis terciaria, siendo la sífilis primaria, secundaria y la terciaria que presentan signos y síntomas, mientras que la sífilis latente, al igual que el periodo de incubación, no se observan signos y síntomas en el paciente. Los tiempos de cada fase varían del paciente y del inóculo. Por ende, cuanto mayor es el inóculo, más número de treponemas invaden a las zonas de inoculación, el periodo de incubación va a ser más corto y la expresión clínica va a ser más tempranamente. En cuanto al periodo de incubación en general, puede durar 3 semanas, un mes. Como dijimos, no tiene signos y síntomas.
Y la sífilis primaria puede durar 20-30 días y se caracteriza por la presencia del chancro. La sífilis secundaria dura 60-90 días y se encuentran afecciones a nivel de la piel de la mucosa. Y como dije, la sífilis latente no encuentra síntomas. Y la terciaria se puede dar entre los 10, 15, 20 años posterior al proceso, a la infección, y afecta al corazón, sistema nervioso y tejido conectivo como órganos blancos. También podemos dividir en sífilis temprana a las etapas sífilis primaria y sífilis secundaria, y sífilis tardía, la sífilis latente o secundaria. Es importante tener en cuenta que a los 7 días de aparición del chancro es factible observar una respuesta humoral en el paciente. En cuanto a las características de la etapa de sífilis primaria, que se caracteriza por el chancro específicamente, esto es una lesión erosiva, ulcerativa, generalmente única, aunque puede haber más de una, superficial, indurada, no dolorosa y constituye el llamado chancro sifilítico, que se caracteriza en su interior por una respuesta inflamatoria importante de macrófagos, linfocitos y treponemas. Se localiza generalmente el chancro en la zona de contacto, ya sea genital, boca o ano, y va acompañado, ya que inmediatamente el chancro es una endarteritis a nivel de los capilares sanguíneos que produce este tipo de lesión, inmediatamente hace una bacteriemia, una invasión a los ganglios regionales y después una bacteriemia y que inmediatamente hace una diseminación sistémica. Alrededor del mes el chancro remite espontáneamente y no quedan cicatrices. En cuanto a la etapa secundaria, como dijimos, se caracteriza por máculas y pápulas palmares y plantares, alopecia a nivel de las cejas o a nivel del pelo, es decir, pérdidas que quedan flancos, manchones blancos por falta de piel. Las pápulas y las máculas son muy características, así como también puede presentar erosiones a nivel de todo el tronco, como un salpullido. En cuanto a la sífilis terciaria, como dijimos al principio, se puede manifestar a los 3-10 años después de la evidencia de la enfermedad secundaria, después del periodo de latencia asintomático, y como dijimos, afecta al sistema nervioso central con una expresión clínica de demencia, paralítica o tabes dorsales y se conoce como neurosífilis. Afecta a nivel del corazón, produciendo un aneurisma a nivel de la aorta y conocemos como cardiosífilis. Y a nivel del tejido conectivo, puede producir lesiones con extensas necrosis, pocas células gigantes y escasez de microorganismos. A nivel del hueso, piel y se conoce como las gomas sifilíticas. Los casos confirmados son aquellos que se presentan en cualquier etapa de la sífilis y que poseen resultados positivos del laboratorio. Por ejemplo, la BDRL positiva en el líquido cefalorraquídeo. Es decir, que si tenemos alguno de estos síntomas y encima le hacemos un líquido cefalorraquídeo y observamos la BDRL positiva, podemos estar frente a una neurosífilis. En cuanto a la sífilis congénita, la transmisión al feto puede darse lugar por dos puertas de entrada. A través de la placenta, es una diseminación hematógena de las espiroquetas, por lo tanto no se observa la etapa de incubación ni la etapa primaria del chancro, simplemente una diseminación sanguínea y por lo tanto solamente estaríamos frente a una etapa secundaria. O lesiones del tracto gastrointestinal durante el parto. La sífilis congénita puede producirse en cualquiera de los estadios de sífilis materna.
Puede ser producida en la sífilis primaria, generalmente infecta en el 70% de los casos, es cuando la madre está en sífilis primaria. Sífilis secundaria puede contagiar al 100%, la sífilis latente temprana un 40% y la sífilis latente tardía un 10%. En cuanto a las presentaciones clínicas de la sífilis congénita, estas se pueden presentar como abortos espontáneos, mortinatos, sífilis congénita o pacientes sanos. Esto está relacionado a su vez, las situaciones clínicas que era, como dijimos, prematurez, mortinato, sífilis congénita o niño sano, va a depender de la etapa. Entonces, si la madre estaba en una etapa primaria o secundaria, la probabilidad de tener una prematurez o un mortinato es del 50% y la sífilis congénita es del 50%. Y un niño sano es prácticamente 0%. Esto siempre y cuando la madre no sea diagnosticada y tratada a tiempo. En cuanto a la latente temprana, la prematurez puede darse en un 20%, el mortinato un 20% y la sífilis congénita un 40% y el niño sano un 20%. Y en la sífilis tardía puede tener un niño sano un 70% de probabilidades de un niño sano. Pero no tenemos que olvidar que una madre sin sífilis puede tener un 8% de el niño ser prematuro, un 1% muerto, un 90% de un niño sano. En cuanto a la manifestación clínica de la sífilis, puede ser reciente, que se manifiesta antes de los 2 años, o podemos hablar de una manifestación clínica que se manifiesta después de los 2 años. La reciente antes de los 2 años puede ser que tengamos un niño aparentemente sano, el 50% de los pacientes, o pueden presentar lesiones múltiples al nacer antes de los 2 años. Dentro de estas lesiones múltiples pueden ser retardo del crecimiento intrauterino, hepatoesplenomegalia, hepatitis, ictericia, anemia, trombocitopenia, neumonitis, rinitis, alteraciones oftalmológicas, lesiones mucocutáneas, un retraso madurativo, pseudoparálisis o adenomegalias generalizadas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas van a terminar siendo múltiples lesiones permanentes que van a expresarse a lo largo de los años como sordera, tibias ensables y dientes en clavija, secuelas de la sífilis congénita, nariz en silla de montar. Bien, como dije al principio, estas manifestaciones, la sífilis congénita se va a manifestar siempre y cuando no se haya hecho el diagnóstico y el tratamiento de manera adecuada, tanto a la madre como al recién nacido. De ahí que esta entidad en toda embarazada se estudia en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, se busca ya sea la agente y o respuesta humoral contra este agente etiológico, es decir, se busca el diagnóstico de sífilis. En cuanto al diagnóstico, como todas las entidades en general, se hace bajo la conjunción de la semiología clínica, la epidemiología y el laboratorio. Y en el laboratorio también se utilizan los métodos directos, que es detectar al antígeno o a un componente del mismo, y los métodos indirectos ver la respuesta humoral, es decir, los anticuerpos, técnicas o estudios de serología. En cuanto a los métodos directos, los que más se usan es microscopía de campo oscuro, inmunofluorescencia directa y biología molecular. Y los indirectos, tenemos dos grandes grupos de pruebas, que son las pruebas no treponémicas, que se buscan los anticuerpos Rayinas, que no son específicos contra el treponema, y generalmente el antígeno no es treponémico, sino es una solución de diferentes fosfolípidos, como van a ver en práctico. Y las pruebas treponémicas, generalmente la respuesta humoral son anticuerpos específicos contra el treponema, así como también el antígeno son componentes treponémicos del treponema de cepa de Nichols, es decir, cepas patógenas.
En cuanto a este grupo de pruebas, las pruebas no treponémicas generalmente su utilidad de screening, control terapéutico y detección de reinfección, ya que el modo de informe es reactivo, el título al cual el título de la dilución al cual da positiva la prueba, entonces DILS es dilución significa, y el número, el título, es la inversa de esa dilución. Se informa reactivo, por ejemplo, 16 DILS, es decir, en el título, en la dilución, o el título de él tuvo se hace una dilución 1 en 16, me dio positivo. Y o no reactivo. Siempre las pruebas no treponémicas son no reactivas. Y las pruebas treponémicas, que como dijimos, el determinante antigénico es un componente del treponema, el patógeno, son pruebas de screening reactivas, pueden ser pruebas de screening reactivas, pueden ser reacción negativa. Su utilidad es para confirmar, su utilidad es para confirmar pruebas de screening reactiva y reacciones negativas, pero que presenten sospecha clínica. Y el modo de informe reactivo no reactivo, es decir, son pruebas cualitativas, no se informan en títulos y los valores de referencia es no reactivo. Por lo tanto, las pruebas no treponémicas se usan para ver el control de la terapia. Una vez hecho el diagnóstico, se trata al paciente y se ve que si está respondiendo, tiene que ir bajando ese título a lo largo del control. Generalmente las pruebas no treponémicas o pruebas de tamizaje presentan una gran sensibilidad y baja especificidad, pueden presentar falsos positivos y dentro de estos falsos positivos se observan en embarazadas, ancianos, colagenopatías, entre otros. Como dije, se usan para evaluación del tratamiento, se negativizan los títulos con el tratamiento y efectivo y más aún si se inicia en los primeros estadios de la enfermedad. Porque si ya se detectan los estadios secundarios y ahí se inicia el tratamiento, podríamos tener que se mantengan títulos muy bajos, es decir, 2 DILS o 4 DILS, nunca más de 8 DILS. Las pruebas treponémicas son pruebas confirmatorias, son pruebas cualitativas, es decir, se informa positivo o negativo, o reactivo o no reactivo, no se usan para respuesta al tratamiento y no siempre se negativizan con el tratamiento. Pueden persistir estas pruebas a lo largo de toda la vida del paciente como positivas. De ahí que la positividad no me puede definir si es una infección reciente, actual o pasada. Lo que sí es muy importante ver cómo se van presentando la respuesta humoral a lo largo de la vida de un paciente que ha tenido sífilis. Así vemos que en el periodo de incubación no hay respuesta humoral, pero a la semana y a las 2 semanas podemos empezar a tener anticuerpos de tipo IgM, que son las reaginas, y pueden persistir 12 semanas. Posteriormente comienzan a aparecer los anticuerpos específicos para el treponema, que son generalmente de IgG, y pueden persistir a lo largo del tiempo. Una sífilis sin tratar, estos anticuerpos pueden persistir bastante tiempo, pero una sífilis tratada y cuyo tratamiento es efectivo va disminuyendo. Siempre estos patrones de reactividad para la respuesta humoral, es decir, la respuesta de anticuerpos, las tenemos que ir asociando con los estados clínicos y ver, dependiendo en qué estado estoy, la conjunción de la semiología con las pruebas de laboratorios que puedo ir haciendo, así como también la epidemiología del paciente para terminar de definir un diagnóstico certero. ¿Cuándo y cómo se hacen estas pruebas? O sea, las pruebas para la búsqueda de una sífilis. Forman parte de protocolos de estudio para diferentes situaciones.
En todas las mujeres embarazadas sí o sí se busca esta entidad a efectos de evitar la sífilis congénita. Se busca en el producto neonato de la mujer sifilítica, en personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia, en pacientes donantes de sangre, en personas cuya pareja sexual tuvo un resultado positivo a la prueba de sífilis, entre otros. Es decir, que forma parte del protocolo las pruebas de sífilis en estas situaciones clínicas y o población. En cuanto al diagnóstico, de acuerdo al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Presidencia de Nación, se tienen que hacer, como vimos al principio, por los métodos directos, y dentro de los métodos directos que se usa más en la Argentina es el fondo oscuro y biología molecular a través de la reacción de cadena de las polimerasas. Y métodos indirectos, es decir, estudios de serología con diferentes pruebas, como vimos, pruebas no treponémicas, y las pruebas treponémicas, las que están nombradas en las filminas, y se agregan las pruebas rápidas en el punto de atención que ya la vamos a desarrollar en las próximas filminas. En cuanto a las pruebas no treponémicas serológicas, tenemos la BDRL, que es una prueba de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas, llamada así, la USR, que es la BDRL modificada para sueros no calentados, y la prueba de reginas plasmáticas rápidas, que se caracteriza porque tiene el agregado de partículas de carbón y la lectura es macroscópica. Todas estas pruebas las van a desarrollar su fundamento, su utilidad y su modo de informe en las actividades prácticas. Y en las pruebas treponémicas que tenemos es la aglutinación de partículas para treponema pallidum, hemaglutinación para anticuerpos de treponema pallidum, microhemaglutinación para anticuerpos de treponema pallidum, prueba de anticuerpos fluorescentes absorbidos, FTA-APS, inmunoensayo en línea, inmunoensayo enzimático, es decir, el IEA y el ELISA, y los inmunoensayos quimioluminiscentes, que generalmente son automatizados o semiautomatizados. Y hoy por todas estas últimas pruebas, como dijimos, el antígeno es un antígeno treponémico patógeno. Y las pruebas rápidas para el diagnóstico de sífilis, PRS, generalmente son inmunocromatografías que vienen en formato de tiras o cassette, y estas usan como antígenos recombinantes treponémicos para detectar los anticuerpos, es decir, también son pruebas treponémicas. En cuanto al algoritmo diagnóstico del laboratorio, podemos, hasta hace poco, y se sigue utilizando en nuestro país, dos tipos de algoritmo. El algoritmo tradicional y el algoritmo de tamizaje reverso. El algoritmo tradicional se inicia con las pruebas no treponémicas, ejemplo la BDRL, y se sigue con las pruebas treponémicas, ¿sí? Estas muestran una mejor correlación, o sea, este algoritmo muestra una mejor correlación con la actividad de la enfermedad. La combinación de una prueba no treponémica con una prueba treponémica confirmatoria tiene un alto valor predictivo positivo, requiere personal y equipamiento de laboratorio no muy costoso y posee un riesgo de falso positivo en las pruebas no treponémicas, como habíamos visto en el embarazo, las colagenopatías y ancianos. Es útil cuando se testea un bajo número de muestras. La interpretación serológica de estas pruebas serológicas en este algoritmo tenemos, por ejemplo, si tenemos una prueba no treponémica reactiva y una treponémica reactiva, estamos hablando de una sífilis actual o pasada. Justamente, dependiendo del título de la prueba no treponémica y a su vez el seguimiento de esta, voy a definir si es actual o pasada. Si la prueba treponémica es reactiva y la no treponémica es no reactiva, es un diagnóstico es inespecífico y se trata de otras patologías o condiciones fisiológicas, pero no de una sífilis. Y si la prueba no treponémica es no reactiva y la treponémica es reactiva, esto sí puede tratarse una sífilis tratada, una sífilis primaria muy reciente, o sea, en los primeros días de haber tenido el contacto, una sífilis tardía, una reacción de prosona en sífilis secundaria,
recordando que el fenómeno de prosona se da cuando la concentración en la etapa secundaria de anticuerpo es muy elevada, que bloquea y por lo tanto impide la floculación de la VDRL, por ejemplo. Y las pruebas no treponémicas, la no reactiva y las treponémicas no reactivas, sí ahí tenemos ausencia de infección en un periodo de incubación. O el paciente está en un periodo de incubación. En la actualidad, este algoritmo tradicional se usa mucho todavía en nuestros medios, pero con el avance de las pruebas treponémicas automatizadas y semiautomatizadas, como por ejemplo el CIA o la quimioluminiscencia, es que se comenzó con el algoritmo de tamizaje reverso y con las pruebas rápidas en el punto de atención. Entonces, este tamizaje de reverso generalmente se inicia con las pruebas treponémicas. Este algoritmo tiene la capacidad de detectar infección primaria o pasada que puede perderse solamente con las pruebas no treponémicas, porque si uso una no treponémica me negativo esta prueba no treponémica. La prueba no treponémica es necesaria para detectar la infección reactiva, es decir, que si yo tengo una prueba treponémica positiva en este tamizaje, sí o sí tengo que hacer una no treponémica, como la VDRL, y hacerle el seguimiento. Dentro de las pruebas que se usan, como dijimos, son las treponémicas automatizadas o semiautomatizadas, como el ELISA o el CIA, quimioluminiscencia, las que no tienen buena especificidad porque poseen un alto falso de positivo, su especificidad varía de acuerdo a la población y requieren confirmación con una prueba treponémica diferente como la prueba de aglutinación de partículas para anticuerpos de treponema pallid. En este caso sí se requiere un laboratorio con personal capacitado y equipamiento apropiado, ya que se necesitan equipos semiautomatizados o automatizados para hacer el CIA, es decir, quimioluminiscencia. Este algoritmo es más caro que el tradicional y es ideal para procesar grandes muestras debido a que se realizan los equipos automatizados. Y acá tenemos probables interpretaciones con respecto al uso de estas pruebas, que mírenlos tranquilos para poder entenderlos. Y por último, podemos tener un algoritmo con la aplicación de las pruebas rápidas para el diagnóstico de sífilis en el punto de atención, que como dijimos, estas son pruebas treponémicas, que son inmunocromatografía con un formato de tiras y o cassette, y en donde partimos de estas pruebas rápidas para el diagnóstico de sífilis en el punto de atención. Si me da positiva, como es una treponémica, yo no sé si es una sífilis actual o pasada, pero si me da negativa, yo ya descarto la sífilis. Y por ende, si me da positiva, yo puedo estar sospechando que es una sífilis primaria y debería repetir entre las 2 y 4 semanas nuevamente. Si el paciente tiene positivo y compatible con la clínica, se debe tratar. Lo que más importante, que cualquiera sea el algoritmo que yo estoy utilizando, todo individuo que es detectado que posee una sífilis, se debe hacer el testeo a su pareja si es que la tiene, es decir, su pareja sexual, y ambos dos deben ser tratados, ¿sí? Recordemos que esta es una entidad que también tiene que ser notificada al CISA, es decir, que los laboratorios, una vez que detectan, deben informar a la base de datos para las entidades ENO o eventos de notificación obligatoria. Es otra de las entidades que deben ser notificadas. En cuanto al diagnóstico de neurosífilis, vamos a hacer algunas consideraciones que son fundamentales. Por ejemplo, como que
en ausencia de contaminación con sangre, la BDRL como prueba no treponémica tiene una alta especificidad para el diagnóstico de neurosífilis en líquido cefalorraquídeo, pero es poco sensible. Es decir, que una BDRL reactiva es suficiente para diagnosticar neurosífilis, pero el negativo no lo descarta. La prueba de FTA absorbido con anticuerpos fluorescentes en líquido cefalorraquídeo es muy sensible, pero poco específica, a la inversa de la BDRL. Tal es así que si es negativa la neurosífilis es muy improbable, pero su resultado reactivo carece de valor porque los anticuerpos de clase IgG, que son responsables de esta reactividad, de esta prueba atraviesen la barrera hematoencefálica y pueden llevar una ínfima cantidad de sangre contaminando el líquido, y esto es suficiente para dar un falso positivo. Entonces concluimos que el FTA de anticuerpos fluorescentes absorbido es muy sensible, poco específica. Si es negativa, podríamos decir que descartamos una neurosífilis, pero su resultado reactivo no me lo confirma. En cuanto a una paciente embarazada, nuestra pregunta debería ser: ¿cuándo estudiamos? Siempre hay que tener en cuenta que a toda paciente embarazada, habíamos dicho que es una población que tiene protocolo para estudiarla, se hace en la primera consulta, se hace un asesoramiento sobre las enfermedades de transmisión sexual a la mujer y su pareja, se le da el ofrecimiento para hacer otros estudios además de la sífilis, porque a toda embarazada hay que hacerle sífilis, VIH y hepatitis B, a ambos dos. En la primer consulta, o sea, cuando en la primer mes de o primer trimestre de su embarazo. En la segunda consulta, los resultados de análisis solicitado deben estar disponibles para el caso que sea necesario y, si corresponde, indicar el tratamiento. El comienzo del el tercer trimestre hay que repetir las pruebas de sífilis, VIH y hepatitis B en la mujer embarazada y realizar el antígeno de superficie en mujeres con factores de riesgo. Esto es muy importante. El protocolo siempre dice que tenemos que hacer en el primer trimestre, en el segundo trimestre y tercer trimestre. Y en cada una de estas consultas los resultados el médico lo tiene que tener disponible a efectos de poder tomar una acción terapéutica de ser necesario. En el periparto, la serología para sífilis a la mujer y vacunar al niño para hepatitis B sí o sí hay que repetir. Por lo tanto, la serología de hepatitis B y sífilis se tiene que hacer. De todas maneras, antes del nacimiento, las determinaciones de sífilis, VIH y hepatitis B, en caso de que la mujer embarazada no lo tenga, se deben hacer a efectos de tomar las medidas de nacimiento y o de lactancia que debe reunir la madre o realizar la madre a efectos de evitar la profilaxis. Y en caso que se detecte en alguna de estas instancias, primera, segunda o tercer trimestre, la presencia de alguna de estas entidades normales, se inicia el tratamiento y se hace el seguimiento del recién nacido con un protocolo establecido. Bueno, de esta manera, muchas gracias. Van a tener la literatura correspondiente para toda esta temática. Cualquier duda, pregunten. Gracias.